¿Y si el problema no fuera que trabajas poco, sino que no estás trabajando en la dirección correcta dentro de ti? Porque hay personas que se esfuerzan todos los días, cumplen responsabilidades, resuelven problemas y aún así sienten que su vida no avanza. Como si caminaran rápido, pero en el lugar equivocado. La verdad es simple, pero incómoda. Puedes estar ocupado todo el día y aún así no estar creciendo. El verdadero cambio no comienza afuera, comienza en el interior, en la mente, en el carácter, en la disciplina diaria que nadie ve. Ahí es donde entra el desarrollo personal y el estoicismo, no como teoría, sino como una forma de vida. Una forma de aprender a dominar tus pensamientos, fortalecer tu enfoque y construir una claridad interior que no depende del caos externo. Tal vez hoy sientes cansancio, confusión o la sensación de estar dando mucho sin avanzar. No es falta de esfuerzo, es falta de dirección interna y eso se puede transformar. En este video vamos a explorar cómo el hábito de trabajar en ti mismo puede cambiar tu manera de pensar, de actuar y de enfrentar la vida. Cómo la filosofía estoica puede ayudarte a desarrollar disciplina mental, estabilidad emocional y una versión más fuerte de ti mismo. Y antes de continuar, quiero invitarte a algo simple pero profundo. Tómate un momento y escribe en los comentarios la frase: "Hoy trabajo en mí mismo". Escribirlo es una declaración personal. Es un recordatorio de que decides dejar de vivir en automático y empiezas a construirte con intención, paso a paso, con conciencia. Ahora sí, empecemos. Lección 1. Lo que es fácil de hacer es fácil de no hacer. Hay una verdad que la mayoría de personas ignora hasta que su vida empieza a desordenarse sin saber por qué. Lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Y ahí comienza el problema. No es la gran decisión la que destruye tu disciplina mental. Es lo pequeño, lo que parece insignificante, leer 10 minutos y no hacerlo, ordenar un gasto y dejarlo para después, acomodar una idea en tu mente y postergarla como si no tuviera importancia. En el desarrollo personal y el estoicismo, esto tiene un peso enorme, porque no es el gran acto el que construye tu carácter, es la repetición de lo simple. Sé claro contigo mismo, cuando ignoras lo fácil, no estás descansando. Estás acumulando desorden invisible, y ese desorden con el tiempo se convierte en confusión, en falta de enfoque, en una vida que parece avanzar, pero en realidad se dispersa. El estoicismo lo entendía con precisión. La mente fuerte no se forma en los momentos difíciles, sino en la constancia con lo pequeño. En hacer lo correcto, incluso cuando nadie te obliga, incluso cuando parece que no importa, porque ahí está el verdadero entrenamiento. No necesitas hazañas extraordinarias para cambiar tu vida. Necesitas algo más incómodo, ser constante con lo simple. Y eso es lo que la mayoría evita, no porque sea difícil, sino porque no exige atención inmediata. Y lo que no exige atención se posterga. Pero escucha esto con calma. Tu futuro no se rompe de golpe, se desordena poco a poco, por cada acción pequeña que decidiste ignorar, por cada hábito simple que dejaste pasar, por cada decisión que parecía irrelevante. Y sin darte cuenta, la suma de lo pequeño define tu dirección. Aquí es donde cambia todo. El momento en que decides respetar lo simple, levantarte y hacer lo que dijiste que harías, leer aunque sean 10 minutos, ordenar lo que está a tu alcance, resolver lo que tu mente quiere evitar, no por obligación, sino por carácter, porque en el fondo el crecimiento personal no es complicación, es repetición consciente, es disciplina mental aplicada a lo cotidiano, es entender que lo pequeño no es pequeño, es el inicio de todo. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia dentro de ti. Dejas de depender de la motivación, empiezas a construir una estructura interna que no se rompe fácilmente. Y ese es el verdadero avance, no el que se ve rápido, sino el que se construye sin ruido, sin excusas, sin postergación, porque lo fácil de hacer, cuando se hace todos los días, se convierte en lo que cambia tu vida.
Lección 2. La ley de las medias. La mayoría de las personas abandona demasiado pronto, no porque no sean capaces, sino porque esperan resultados inmediatos. Pero hay una ley silenciosa que rige el progreso de cualquier persona que decide trabajar en sí misma, la ley de las medias. Y entender esto puede cambiar por completo tu relación con el desarrollo personal y el estoicismo aplicado a la vida diaria. Escucha con atención. Tu mente está acostumbrada a juzgar un solo intento como si fuera el resultado final. Si algo no funciona hoy, crees que no funciona. Si un día falla, asumes que todo está mal. Pero la vida real no funciona así. El crecimiento no se mide en un solo momento, sino en la repetición constante de intentos. Quien progresa de verdad no se obsesiona con el resultado inmediato. Confía en algo más profundo. Confía en el volumen, porque cuando repites una acción suficientes veces, la media empieza a trabajar a tu favor. No es magia, es naturaleza, es estructura, es disciplina mental aplicada sin interrupción. Piensa en esto con claridad. Una persona que intenta mejorar su vida solo cuando tiene motivación está jugando contra sí misma. Pero una persona que vuelve al camino una y otra vez, incluso sin ganas, empieza a construir una ventaja invisible. Cada intento suma, cada repetición ajusta el resultado, cada acción debilita la versión antigua de sí mismo. Y sin darte cuenta, la habilidad mejora, el enfoque se afina, la mente se fortalece. El estoicismo lo entendía con precisión. No controlas el resultado inmediato, pero sí controlas la repetición. Y en esa repetición se forma el carácter, no en la emoción del momento, sino en la constancia silenciosa. Tal vez has sentido frustración por no avanzar lo suficiente. Tal vez has pensado que estás estancado, pero escucha esto con calma, no estás estancado. Estás acumulando intentos, y esos intentos, aunque hoy no lo parezca, están trabajando a tu favor. El error es creer que necesitas un día perfecto. No lo necesitas. Lo que necesitas es regresar, una vez más y otra vez, sin dramatizar el proceso, sin negociar contigo mismo cada paso. Porque el verdadero progreso no nace de la motivación, nace de la repetición sin excusas. Y aquí es donde cambia tu mentalidad. Dejas de buscar perfección y empiezas a construir consistencia. Dejas de esperar certeza y empiezas a confiar en el proceso. Entiendes que tu vida no mejora por un solo intento brillante, sino por una cadena de intentos simples acumulados con disciplina. Esa es la ley de las medias. No promete resultados inmediatos, promete algo más sólido, transformación progresiva. Y cuando lo entiendes, algo dentro de ti se ordena. Dejas de rendirte tan rápido, dejas de medir tu valor por un solo día. Empiezas a construir una versión de ti mismo que no depende de la emoción, sino de la constancia. Y ahí, sin ruido, sin prisa, sin perfección, el cambio real comienza. Lección 3. No pierdas tu enfoque. Te voy a decir algo que la mayoría no quiere aceptar. Y es precisamente por eso que se quedan estancados. La pérdida del enfoque no ocurre porque falte talento, ocurre porque se abandona el proceso demasiado pronto. Escucha con calma. Cuando una persona comienza a trabajar en sí misma, a mejorar su disciplina mental, a aplicar el desarrollo personal desde el estoicismo, casi siempre se enfrenta a lo mismo: incomodidad, resultados confusos, días donde parece que nada tiene sentido, y ahí comete el error más común. Confunde lo incómodo con fracaso. Mira donde debería haber oro y se detiene porque solo ve arena. Pero la vida no funciona de forma superficial. El proceso de crecimiento interno es más profundo, más exigente y más honesto de lo que parece. Imagina un filtro. Primero entra lo inútil, pensamientos dispersos, hábitos viejos, distracciones. Todo lo que no sirve aparece primero, como si el sistema estuviera desordenado. Luego vienen las piedras, los obstáculos, las dificultades reales que ponen a prueba tu paciencia, tu disciplina, tu carácter, y solo después aparece el oro. Pero la mayoría se detiene en la primera etapa,
porque pierden el enfoque. Y cuando pierdes el enfoque, pierdes continuidad. Y cuando pierdes continuidad, pierdes progreso. El estoicismo enseña algo simple pero firme. No controlas lo que aparece en el proceso, pero sí controlas si te quedas o si huyes. Y esa decisión repetida en el tiempo define tu vida. No necesitas evitar la fricción. Necesitas aprender a quedarte dentro de ella sin abandonar tu camino. Porque la fricción no es señal de error, es señal de transformación. Lo difícil no es el problema, lo difícil es permanecer. Permanecer cuando no ves resultados claros, permanecer cuando la motivación desaparece, permanecer cuando tu mente te dice que es más fácil rendirte. Ahí se forma el carácter. El desarrollo personal real no es una línea perfecta hacia arriba, es un proceso de limpieza interna, a veces caótico, a veces lento, pero siempre significativo si no abandonas. Y aquí está la clave que cambia todo. El éxito no es perfección, es continuidad. No necesitas hacerlo todo bien, necesitas no detenerte. Mantén el filtro funcionando, aunque sea en pequeña escala. Un día más, una acción más, una decisión simple más que te mantenga dentro del proceso. Porque cada vez que permaneces, aunque no lo notes, estás refinando tu identidad. Estás dejando atrás lo que no eres y acercándote a lo que puedes llegar a ser. Y un día, sin aviso, lo entiendes. Lo que parecía arena era parte del proceso. Las piedras eran parte del proceso. Todo era parte de un entrenamiento silencioso que estaba construyendo algo más fuerte dentro de ti. Pero eso solo ocurre si no pierdes el enfoque y si decides quedarte. Lección 4. Filosofía antes del dinero. La mayoría de las personas comete un error silencioso en su vida. Creen que primero necesitan más dinero para después ordenarse a sí mismos, pero la verdad es exactamente la opuesta. Escucha con atención. El dinero no transforma a una persona. El dinero solo amplifica lo que ya eres. Si dentro de ti hay disciplina, el dinero la expande. Si dentro de ti hay caos, el dinero lo multiplica. Y esto cambia por completo la forma en que entiendes el desarrollo personal, el estoicismo y el crecimiento real. Porque el problema nunca es lo que tienes, el problema es quién eres cuando lo tienes. Muchos buscan ingresos, oportunidades, resultados externos, pero no han construido todavía una filosofía interna sólida. Y sin esa base, todo lo que llega se vuelve inestable. Mira tu vida con honestidad. Si no puedes administrarte a ti mismo, tus impulsos, tus decisiones, tu tiempo, tu enfoque, entonces tampoco estás preparado para administrar nada más grande. El estoicismo lo enseña con claridad. El dominio interno viene antes que cualquier resultado externo. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo te comportas cuando nadie te observa. Esa es la verdadera estructura del carácter. Porque antes de ser alguien con recursos, debes ser alguien con dirección. Y aquí es donde la mayoría se pierde. Buscan más sin haber construido lo básico. Quieren expansión sin estructura, quieren abundancia sin orden interno. Y eso no es crecimiento, es inestabilidad disfrazada de progreso. Escucha esto con calma. Una filosofía personal sólida es más valiosa que cualquier ingreso rápido, porque la filosofía te sostiene cuando todo cambia, el dinero no. Cuando aprendes a gobernarte a ti mismo, algo profundo ocurre, dejas de reaccionar por impulso, empiezas a decidir con intención, empiezas a construir hábitos que no dependen del ánimo del día, y eso es lo que realmente cambia tu destino. No necesitas grandes cantidades para empezar a avanzar. Necesitas dirección, un sistema interno claro, un estándar mínimo que respetes todos los días, porque un plan pequeño, aplicado con constancia, es más poderoso que mucho dinero sin control. La riqueza real no comienza en una cuenta bancaria. Comienza en cómo piensas, cómo decides, cómo respondes a la vida. Primero integridad mental, primero orden interno, primero disciplina personal.
Después todo lo demás se vuelve herramienta, no amenaza, y cuando entiendes esto dejas de perseguir resultados vacíos. Empiezas a construir una base que no se derrumba con el tiempo, porque al final no es el dinero lo que define tu estabilidad. Es la filosofía que construiste antes de tenerlo. Lección 5. Todo en tu vida está interconectado. No estás fallando en una sola área de tu vida. Estás repitiendo el mismo patrón en todas. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere ver. Tu vida no está dividida en compartimentos separados. No existe trabajo, dinero, relaciones y disciplina como si fueran mundos distintos. Todo en tu vida está interconectado. Todo responde al mismo origen, tu carácter. Si eres desordenado en tu mente, ese desorden se filtra en tu economía, en tus decisiones, en la forma en que amas y en cómo te hablas a ti mismo. Si eres disciplinado en un área, esa disciplina empieza a expandirse como una fuerza silenciosa que reorganiza todo lo demás. El estoicismo lo entendía con claridad absoluta. La vida externa es un reflejo de la estructura interna. Marco Aurelio no hablaba de controlar el mundo, hablaba de gobernarse a uno mismo, porque sabía que ahí comienza toda transformación real. Piensa en esto, un pequeño descuido diario no es un error aislado, es un entrenamiento. Cada vez que pospones lo importante, estás reforzando la identidad de alguien que pospone. Cada vez que ordenas tu día, aunque sea en algo simple, estás construyendo una mente más firme, más clara, más coherente. El problema no es que te falte motivación, es que tu sistema interno está fragmentado. Y un sistema fragmentado no puede sostener una vida estable. Por eso no necesitas cambiar 10 cosas a la vez. Necesitas una disciplina palanca, un punto de orden que arrastre todo lo demás. Algo tan simple como despertar a la misma hora cada día. No por la hora en sí, sino por lo que representa. Coherencia, estructura, identidad. Porque cuando empiezas el día con orden, tu mente aprende a esperar orden, y cuando la mente espera orden, empieza a crearlo en todo lo demás. El orden arrastra orden. La disciplina genera disciplina. Y la negligencia, aunque sea pequeña, se expande en silencio. Esto no es teoría motivacional, es psicología del carácter. Y aquí está la clave estoica más importante. No necesitas una vida perfecta para empezar a construirte. Solo necesitas un punto de coherencia que no negocies contigo mismo. Porque en el momento en que te vuelves consistente en lo pequeño, tu vida entera comienza a alinearse en lo grande. Lección 6. Tu disciplina necesita sobrevivir a las fases difíciles. Hay un momento en la vida en el que todo parece funcionar y de repente todo cambia. Los días se vuelven más pesados, la motivación desaparece, la mente se llena de dudas y lo que antes hacías con facilidad ahora cuesta el doble. Aquí es donde la mayoría se detiene. No porque sean incapaces, sino porque nadie les enseñó una verdad esencial del estoicismo. La disciplina no está diseñada solo para los días buenos, está diseñada para sobrevivir a las fases difíciles. Y escúchalo con calma, porque esto puede cambiar la forma en la que entiendes tu vida. La existencia tiene estaciones. Hay momentos de expansión, donde todo fluye. Momentos de estabilidad, donde simplemente avanzas, y momentos de crisis, donde parece que todo se detiene. El error no es pasar por esas fases, el error es creer que deberías rendir igual en todas ellas. El problema real aparece cuando en un día difícil decides abandonar todo. Dejas de levantarte a tiempo, dejas de cuidar tu mente, dejas de mantener tus hábitos y sin darte cuenta no estás descansando, estás perdiendo estructura interna, porque cuando la estructura cae, el dolor se vuelve más pesado. El estoicismo no enseña a evitar el sufrimiento, enseña a mantener el carácter cuando el entorno no coopera, a seguir siendo funcional cuando la vida no es fácil. No se trata de no quebrarse nunca, se trata de no desaparecer en el quiebre. Y aquí está la clave que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados.
En los momentos difíciles no necesitas hacer más, necesitas no detenerte. Reducir la intensidad, sí, ajustar el ritmo, sí, pero nunca caer a cero, porque cuando caes a cero, tu mente pierde el hilo de quién eres, y reconstruirte después cuesta el doble de energía emocional. Piensa en esto como un fuego. En los días buenos arde fuerte, en los días difíciles puede que solo queden brasas, pero incluso una brasa mantiene viva la posibilidad del fuego. Lo único que lo apaga por completo es dejar de cuidarlo. Tu disciplina funciona igual. No se trata de rendir perfecto, se trata de no romper la continuidad, de mantener aunque sea una pequeña acción que te recuerde, todavía estoy aquí, todavía sigo. Eso es lo que el taoísmo también entiende profundamente. La naturaleza no lucha contra las estaciones, se adapta sin perder su esencia. Y tú no eres diferente. La verdadera fortaleza no se ve en la expansión, se ve en la resistencia silenciosa de quien sigue, incluso cuando no siente fuerzas. Y cuando la fase difícil pase, porque siempre pasa, no volverás a empezar desde cero. Volverás a avanzar desde algo que no se rompió. Lección 7. La identidad de quien trabaja en sí mismo. No necesitas una vida extraordinaria para empezar a cambiar tu destino. Necesitas algo mucho más silencioso, mucho más simple, pero infinitamente más poderoso. La identidad de una persona que trabaja en sí misma, y aquí es donde la mayoría se confunde. Creen que el cambio ocurre en grandes momentos, en decisiones épicas, en días perfectos. Pero la verdad es otra. La vida de una persona no se rompe por un gran error, se rompe por pequeñas omisiones repetidas. Un día que no haces lo básico, otro día que lo justificas y sin darte cuenta empiezas a construir una versión de ti que abandona lo esencial. El estoicismo lo llama atención constante sobre lo que depende de ti, no sobre lo grandioso sino sobre lo simple, porque lo simple, repetido, se convierte en carácter. Quien realmente trabaja en sí mismo no vive una vida espectacular, vive una vida no descuidada, y esa diferencia lo cambia todo. No está esperando el día perfecto, no está esperando motivación, no está esperando sentirse listo. Hace lo posible hoy, incluso si es pequeño, incluso si es mínimo, porque entiende algo profundo. Lo mínimo mantenido es más poderoso que lo máximo ocasional. Piensa en esto como una cuerda invisible. Cada acción que haces es un hilo, cada omisión es un hilo roto. Un solo hilo no cambia nada, pero la repetición crea la fuerza de toda la estructura. Y así se construye la identidad. No con grandes promesas, sino con pequeñas decisiones que se repiten sin drama, sin excusas, sin necesidad de emoción. El taoísmo lo describe como el fluir natural. Lo constante supera lo intenso, lo estable supera lo impulsivo. Por eso esta persona no permite algo peligroso, no permite 2 días seguidos de abandono. Porque sabe que el primer día es humano, pero el segundo empieza a ser identidad. Y aquí está el punto central que debes entender con claridad absoluta. Tú no te conviertes en alguien nuevo por inspiración, te conviertes en alguien nuevo por repetición. Repetición de lo básico, repetición de lo simple, repetición de lo que parece pequeño, pero sostiene todo lo demás. Su rutina no tiene drama, no necesita motivación constante, tiene repetición. Tiene estructura, tiene coherencia, y esa coherencia con el tiempo se convierte en algo más profundo, una identidad sólida, la identidad de alguien que no abandona lo que lo construye. Y cuando esa identidad se forma, ya no estás luchando por cambiar tu vida, estás viviendo desde una versión de ti que naturalmente no la descuida. Ahí comienza el verdadero progreso. Lección 8. El ruido no es señal. La calma no es vacío, estás confundiendo movimiento con progreso, y esa es una de las trampas más silenciosas de la vida moderna. Te levantas, miras el teléfono, respondes mensajes, resuelves urgencias, saltas de una tarea a otra, y al final del día sientes agotamiento. Pero cuando te detienes un momento, te das cuenta de algo incómodo. No has avanzado realmente, solo has estado ocupado.
Y aquí está la verdad que el estoicismo ha enseñado durante siglos. El ruido no es señal de avance, es solo ruido. Vivimos rodeados de notificaciones, opiniones, demandas constantes. Todo parece urgente, todo parece importante, pero no todo lo que llama tu atención merece tu energía. Y cuando todo te exige atención, pierdes lo más valioso que tienes, tu claridad interior. La mente se vuelve reactiva, el carácter se debilita y sin darte cuenta empiezas a vivir hacia afuera en lugar de construir hacia adentro. Por eso muchas personas trabajan duro, pero no avanzan en su desarrollo personal, porque están atrapadas en la ilusión del movimiento constante. Ahora escucha esto con atención. La calma no es vacío. La calma es donde empieza la construcción real de tu vida. Pero la mayoría le teme al silencio. Le teme a detenerse. Le teme a no estar haciendo algo, porque confundieron descanso con pérdida de tiempo. Y no es así. El silencio consciente es una herramienta de disciplina mental. Es el espacio donde el ruido pierde poder y la mente vuelve a su centro. En el budismo, la claridad no nace del hacer constante, sino del observar sin distracción. En el taoísmo, la fuerza no viene del esfuerzo excesivo, sino del fluir sin resistencia. Y el estoicismo lo deja aún más claro. No todo merece tu respuesta, no todo merece tu energía, no todo merece tu atención. Trabajar en ti mismo significa aprender a distinguir entre lo que es señal y lo que es distracción. Una señal te construye, el ruido te fragmenta. Y aquí hay una decisión que cambia todo, empezar a proteger tu atención como si fuera oro. No porque el mundo no importe, sino porque tu estructura interna importa más. Cuando apagas el ruido innecesario, algo poderoso ocurre. Al principio aparece incomodidad, después aparece silencio, y en ese silencio, si no lo interrumpes, aparece algo más profundo. Claridad. Claridad sobre lo que realmente importa. Claridad sobre lo que estás evitando. Claridad sobre lo que necesitas construir. Y poco a poco, sin esfuerzo forzado, tu mente deja de reaccionar y empieza a ordenar. El progreso real no siempre se siente como movimiento, a veces se siente como quietud. Pero es en esa quietud donde se fortalece tu disciplina, donde se reorganiza tu enfoque, donde se reconstruye tu carácter. Porque no estás perdiendo tiempo cuando estás en calma, estás recuperando dirección. Y si este mensaje te está acompañando en este proceso, te invito a quedarte hasta el final del video. Porque cada idea que verás aquí está pensada para ayudarte a fortalecer tu mente y tu forma de vivir. Y para cerrar este espacio, quiero dejarte con la misma frase, pero ahora como una decisión final, hoy trabajo en mí mismo, porque al final la vida no cambia cuando entiendes más, cambia cuando decides actuar diferente contigo mismo.